Estás sintonizando a Comunidad Será, o quizá estés escuchando el podcast que ha quedado grabado. Hoy, antes que cualquier otra cosa, quiero hacerte una pregunta. ¿No te ha sucedido que lo que escuchas en el púlpito no te hace sentido? Como si lo que se dijera hoy en las congregaciones estuviera muy alejado de la palabra de Dios. Esa sensación te aparece de vez en cuando, como si una voz interna te hablara al oído. Pero esa voz es apagada por una avalancha de dogmas que te dicen que no puedes cuestionar al ungido, al pastor, al apóstol, o como sea que él se haya autonombrado. Por si eso fuera poco, además la socialización con las personas que integran esa congregación ya se te ha convertido en una costumbre, por no decir en una tradición. Se te hace muy complicado abandonar prácticas en las cuales ya no encuentras edificación a cambio de tener ese sentido de pertenencia e integración a un grupo de personas. Inconscientemente colocas por encima de la verdad tu necesidad de convivencia. Todos estos factores terminan por ahogar la voz de tu conciencia, que te ha estado hablando desde hace tiempo para decirte que sería mejor si tú buscaras la manera de aprender, realmente aprender de las enseñanzas de Jesús. Cuando esta situación alcanza un punto insostenible, en el mejor de los casos, comienzas a pedirle a Dios que avive tu fe. En el peor de los casos, las personas terminan por alejarse de la Biblia y así su intento de acercarse a Dios solo terminará por formar parte de sus innumerables intentos de buscar la trascendencia a través de la espiritualidad. Verdaderamente espero que tú, que hoy estás escuchando este audio, no te encuentres en el segundo caso, porque si estás a la búsqueda del avivamiento de tu fe, te puedo asegurar que has llegado al lugar adecuado. Yo me llamo Juan Torres y no soy pastor, no soy apóstol, ni tampoco soy profeta. Si algún título ha de venirme, será aquel que el Dios eterno me asigne cuando venga a establecer su reino en este mundo. Por ahora, yo me rijo estrictamente por la directriz de Jesús que aparece en Mateo 23:8, en donde Él nos pide no desear, no querer, no anhelar que nos llamen Rabí. Rab es una palabra hebrea que significa grande y de la cual se desprende la palabra rabí. En otras palabras, Jesús nos pide que contengamos nuestro anhelo de protagonismo tratando de adjudicarnos posiciones de honor o grandeza. Yo te pido de favor que simplemente me veas como una especie de coordinador. Sí, un coordinador de recursos bíblicos que te ayudarán a entender mejor las Escrituras. Y estoy seguro de que en la medida que vayas aprendiendo, experimentarás ese crecimiento dentro de ti que has estado buscando tanto para ti como para los tuyos. Pero, ¿por qué Jesús nos pidió no querer sobresalir por encima de los demás? El versículo dice que porque solo uno es nuestro Maestro y todos nosotros somos hermanos. Dicho de otra forma, Jesús es el único capacitado para enseñarnos y todos nosotros somos iguales, sin distinción ni honor que nos haga sobresalir por encima de los demás. En Comunidad Será, tenemos solo un maestro. Él es el único que nos dice cómo debemos interpretar los escritos. Y no es que Él venga personalmente y nos hable. Tampoco es que le escuchemos con esa voz audible que hoy tanto se pregona en las congregaciones. Hoy hablamos con Jesús a través del Espíritu. Y la mejor forma que tenemos de comprobar que es Él quien nos habla y no un impostor, es que alcanzamos completa conciliación entre todos los pasajes bíblicos.
Si a ti alguien te ha dicho que habla con Dios, pero sus interpretaciones bíblicas se contradicen entre uno y otro libro, o entre uno y otro pasaje, o inclusive se ha llegado a contradecir dentro del mismo versículo, esa es la mejor manera de demostrar que no está hablando con Dios, sino con un impostor que lo maneja de acuerdo a objetivos muy diferentes de los que pretende Dios. Así que Jesús nos recuerda constantemente que solo hay un maestro. Por esto, yo solo soy un coordinador de recursos. Pero soy igual que tú, ni más ni menos. Quizá con un poco más de años estudiando la Biblia desde un contexto hebreo. Pero si tú te esmeras, ten la certeza de que pronto podremos sostener charlas amenas y edificadoras que nos ayuden a enriquecernos mutuamente. Bueno, me da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy. Estoy contento de saber que este mensaje está alcanzando hasta los últimos rincones de la tierra. Si esta es la primera vez que nos escuchas, quiero explicarte quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Nosotros somos Comunidad Será, una comunidad integrada por un grupo de personas estudiosas de la Biblia, que hace años entendimos que las religiones, en cualquiera de sus expresiones, te alejan precisamente de eso, del estudio del conocimiento que nos llega desde otra dimensión, de una que es espiritual. Esa es la sabiduría que nos presenta la Biblia. Hoy sabemos que la Biblia es un compendio de libros que se escribieron en miles de años por diferentes autores, en diferentes etapas históricas y en circunstancias muy especiales. Pero todos los autores tienen algo en común. Todos ellos experimentaron una conexión muy íntima con el origen de nuestra esencia, con nuestro Hacedor, o como la misma Biblia le llama para referirse a su papel de formador, con nuestro alfarero. Sí, esos autores experimentaron la conexión con Dios, con el infinito. Eso fue lo que les facultó para escribir todo lo que hoy tenemos al alcance de nuestra mano. Dado que las religiones solo te alejan del conocimiento que viene de lo alto, en Comunidad Será hemos tomado la decisión de poner distancia de por medio entre nosotros y ellas. De esta forma, estamos en la posibilidad de alejarnos de todas las tradiciones que hemos venido heredando de generación en generación. La Biblia no nos enseña tradiciones o costumbres, ni tampoco somete a las personas a base de cuestiones dogmáticas o doctrinales que solo manipulan a la gente para obtener provecho de ellas. Pero bajo ninguna circunstancia te pedimos que te alejes de la Biblia. Te sugerimos salirte del sistema integrado por tradiciones, el sistema llamado religión, y que vengas a la verdad. Ven a la Biblia y conoce lo que Dios tiene preparado para todos aquellos que le buscan de corazón. Si este mensaje te suena extraño, no te preocupes. La Biblia dice que la ley de Dios ha sido tomada como si fuera cosa extraña. Y esa es la razón por la que estamos hundidos en el pecado. Cada que te encuentres en la Biblia la palabra ley, y ésta esté asociada a Dios, sería mejor que usaras la palabra hebrea original. Esa palabra es Torah. Desafortunadamente, las personas que hicieron las traducciones al español usaron una palabra que suena legalista y hasta intimidatoria. La mejor traducción para la palabra Torah sería instrucción o enseñanza. Eso nos aportaría mejor comprensión respecto al espíritu que predomina en la Torá. En cuanto a qué es la Torá, la respuesta es muy sencilla. Los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio. Aquellos que fueron escritos por Moisés, por instrucción directa del Eterno. ¿Ya ves por qué es que te digo que te suena cosa extraña?
Nunca te habían hablado de Torá en tu congregación, ¿verdad? Quizá pienses que no pierdes nada con eso. ¿Pero te has preguntado alguna vez por qué Jesús reiteradamente decía que su doctrina no era la de él, sino la de su Padre? Te pondré varios ejemplos. En Mateo 9:17, Jesús dijo: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Yo pregunto, ¿dónde crees tú que están los mandamientos? En la Torá, por supuesto. En Mateo 22:29, Jesús dijo que si ignoramos las Escrituras, ignoramos el poder de Dios. Pregunto, ¿a cuáles Escrituras se refería Jesús? A la Torá y a los profetas, lo que hoy mal llamamos Antiguo Testamento. Si tú crees que se estaba refiriendo al Nuevo Testamento, solo te recuerdo que cuando Jesús predicó, el Nuevo Testamento no había sido escrito todavía. En Mateo 7:21, Jesús dice que el que hace la voluntad de su Padre estará en el reino de los cielos. En Marcos 3:35, Jesús dijo que aquel que hace la voluntad de Dios es su familia. Pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios a la que se refería Jesús en estos dos versículos? Lo que hasta ese entonces estaba por escrito, la Torá y los profetas. En Marcos 7:9, Jesús les recrimina a algunos fariseos y escribas el haber invalidado el mandamiento de Dios por haber guardado tradiciones. ¿Dónde se encuentra el mandamiento al que se refirió Jesús en ese pasaje? En la Torá. En Lucas 11:28, Jesús dijo que los bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Tengo que hacer la misma pregunta. ¿Cuál es la palabra de Dios a la que se refiere Jesús? A la Torá. El Nuevo Testamento ni siquiera había sido escrito para cuando Jesús predicó. Tuvieron que pasar decenas de años para que fueran escritos y cientos de años para formar el compendio que hoy conocemos como Biblia. Así que solo basta con conocer un poco de historia para saber que Jesús, cuando dice palabra de Dios, palabra de mi Padre, mandamientos, etcétera, 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 ¿a qué se está refiriendo? A la Torá, siempre a la Torá. Como te das cuenta, el centro de la predicación de Jesús siempre fue la Torá. Si ya dijimos que la Torá para Jesús es la palabra de Dios, ¿qué debemos entender entonces cuando decimos que Jesús es la palabra de Dios hecha carne? Lo que debemos entender es que Jesús obedeció a la perfección la Torá y que por lo tanto estuvo calificado tanto para ser el Cordero de Dios, que nos limpia de nuestros pecados, como para enseñarnos a guardar los mandamientos. Por eso es que Dios le otorgó un lugar a la diestra de su poder. Y también por eso es que Él es nuestro Maestro. Bueno, así podría yo seguir pasando mucho tiempo hablando de cómo fue que Jesús nos condujo a la Torá. Hoy, nosotros estamos invirtiendo tiempo en la interpretación de la Torá y hacemos el mejor de nuestros esfuerzos para alinearnos a las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, te invito a que el día de hoy abras tu Biblia en el capítulo número 19 del libro de Levítico. Vamos a leer a partir del versículo número 19. A partir del versículo número 19 vamos a leer. El día de hoy vamos a tener un estudio muy cortito. Ya la primera parte de este capítulo la estudiamos la semana anterior. Así es que si tú te has perdido todos estos estudios, te recuerdo que nosotros estamos haciendo los estudios versículo a versículo. Entonces, estos estudios están grabados y por ahí vas a encontrar todos los podcasts. Estos estudios están grabados a partir de los 10 mandamientos.
Ya he comentado en varias ocasiones que hasta los 10 mandamientos fue como pude otra vez retomar las grabaciones. Así es que, independientemente de cualquier otra cosa, mi compromiso es tener toda la Torah en audio. Esto quiere decir que cuando yo termine Deuteronomio, voy a regresar a Génesis y ahí sí, ya voy a grabar desde Génesis 1.1 hasta el capítulo 19 de Éxodo. Así es que mi misión, y yo espero que tú te hagas parte de esto también, mi misión es grabar la interpretación de la Torah versículo a versículo. Antes de entrar de lleno a la lectura, te recuerdo que independientemente de que estos podcasts tú los estás escuchando a través de una plataforma de internet, existe la posibilidad de que yo te visite en tu casa y que pueda yo impartir uno de estos estudios a tu familia y a otra de las familias que tú invites a tu casa. Por supuesto que si son más familias, yo encantado. Mi trabajo es hablar acerca de la palabra de Dios desde el contexto hebreo, desde el contexto de los escritores. Bueno, entonces lo único que tú tienes que hacer, requisito número 1, tienes que vivir en la Ciudad de México o en el área metropolitana. Y requisito número 2, mándame un correo a juan.torres@comunidadserá, todo con minúsculas y sin espacios, será se escribe con Z, comunidadserá.in de internacional. Y bueno, también antes de comenzar con la lectura del capítulo número 19, vamos a orar, por favor. Así es que te pido de favor que me acompañes en una oración. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y que nos has ordenado meditar en tu palabra de día y de noche. Hoy, Señor, estamos haciendo lo propio, a punto de abrir tu santo libro, y pedimos de tu guía, de tu aval, de tu complicidad, Señor, porque el día de hoy queremos salir beneficiados con la lectura de estos versículos. Eres tú, Señor, el único que decide a quién le llega y a quién no le llega este mensaje. Nosotros hemos hecho lo que nos corresponde. El resto está en tus manos. Te pedimos de tu guía, Señor, te pedimos que abras nuestros oídos, nuestros ojos, y que predispongas una mente receptiva, para que podamos ser terreno fértil y de esta manera podamos dar fruto. Como siempre, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo, Jesucristo de Nazaret, cuyo nombre hebreo, el auténtico, es Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, ahora sí, vámonos a el versículo número 19, capítulo 19, versículo 19, dice de la siguiente forma. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Estatutos o decretos, ambas palabras en español se usan para traducir la palabra hebrea hukim. Como ya lo estudiamos, los hukim son preceptos de la Torá que escapan al razonamiento humano. Quizá podríamos tener una idea ligera, pero no hay manera de tener completa certeza del por qué Dios realiza estas prohibiciones. Lo cierto es que Dios está prohibiendo las mezclas de especies animales, de semillas y de fibras combinadas en nuestra vestimenta. En cuanto a la mezcla de hilos, tenemos una referencia en Deuteronomio 22:11, en donde se aclara que la mezcla a la que Dios se refiere es a la mezcla de lana con lino. Versículo 20. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados. No morirán, por cuanto ella no es libre. Este es el caso de una mujer gentil desposada con un siervo hebreo.
Cuando estudiamos las leyes de la esclavitud, nos dimos cuenta que la relación entre un esclavo hebreo con una esclava gentil se podía dar si es que el amo se la entregaba, aunque en caso de haber descendencia, tanto la mujer como los hijos eran propiedad del amo. Este versículo nos presenta a una mujer que ya fue designada a un siervo hebreo y que sostiene relaciones con otro hombre. Esto es un caso de adulterio. Como sabemos, el adulterio es un pecado de caret, lo que significa que debe ser castigada con la muerte. Entonces, ¿cuál es el motivo del por qué en este versículo no se autoriza la muerte de la esclava? El versículo da la respuesta diciendo, porque ella no es libre. Esto quiere decir que ella no puede recibir la pena de muerte porque ella no es libre. El hecho de que ella no sea libre no debe relacionarse con el marido, ya que en ese caso ninguna mujer adúltera ameritaría la pena de muerte. Lo que debemos entender es que ella no puede ser muerta porque le sigue perteneciendo al amo. Sin embargo, para que su transgresión no quede sin castigo, este versículo dice que tanto el hombre como la mujer deben ser azotados. Versículo 21. Y él traerá al Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante del Eterno por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Ya que los versículos anteriores nos aclararon el por qué la sierva adúltera no puede ser muerta, nos debería quedar una duda, y por qué el hombre no es muerto. Él también cometió adulterio, ciertamente fue con una sierva desposada, pero al fin y al cabo cometió adulterio. Dado que él es totalmente libre y habiendo transgredido, debería morir, ¿no crees? Pues estos versículos explican que si el hombre presentaba corbán, es decir, ofrenda de Asham, que es la ofrenda de culpa, entonces su pecado quedaba expiado y obtendría el perdón. Yo no entiendo esto. ¿Tú sí? Por este motivo, este es un precepto clasificado como Hukim, es decir, escapa a nuestra comprensión. Afortunadamente, actualmente no se pueden presentar escenarios como estos, dado que la servidumbre, a manera de esclavitud, ya no existe. Pero, de cualquier manera, cuando nos encontramos con preceptos que escapan a nuestro intelecto, tenemos dos alternativas. La primera y más frecuente es que comencemos por cuestionar y juzgar a Dios. La segunda es que de manera honesta reconozcamos la soberanía de nuestro alfarero y aceptemos sus preceptos como nuestras directrices de vida, lo entendamos o no. Yo creo que esa es la mejor manera de reaccionar ante un precepto como este. No reaccionar como si nosotros nos creyéramos más justos y sabios que el Eterno. Aquí encontramos otro caso del por qué se han creado las religiones. Cuando nos encontramos de frente con un precepto bíblico que parece estar contrapunteando nuestros propios conceptos de justicia, equidad y rectitud, comenzamos a especular alrededor de las alternativas que se parezcan más a lo que nosotros queremos. Esto nos aleja de la posibilidad de realmente entender a Dios. Todos estos preceptos que ahora nos parecen extraños y que no podemos comprender, tarde o temprano serán revelados en el más amplio de los sentidos para todos aquellos que decimos creer en el Dios omnipotente y que hemos incrementado o que hemos cimentado o que hemos asegurado o afirmado nuestra fe a través de las enseñanzas del Maestro, a través de Jesús. Sigamos aprendiendo un poco más acerca de los estatutos del Eterno. Versículo 23. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales,
consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4º año, todo su fruto será consagrado en alabanzas al Eterno. Mas el 5º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo, el Eterno, vuestro Dios. Te acabo de mencionar en mi comentario anterior que muchos de los estatutos de Dios que habitualmente escapan al intelecto humano irían siendo revelados gradualmente a todos aquellos que profesamos la misma fe que llevó a Jesús a morir por nosotros. Este estatuto, que para muchos sigue estando fuera de su comprensión, para nosotros ha sido revelado. Primero, se nos dice que cuando entremos a la tierra de Canaán y plantemos toda clase de árboles frutales, no podemos comer de su fruto. La clave para la interpretación de este pasaje la leemos en el versículo 23, en donde dice que debemos considerar lo primero del fruto de los árboles como algo incircunciso. Llama la atención que se use la palabra incircunciso para referirse a los frutos de los árboles. Recordemos que la circuncisión, en su interpretación simple, es la señal del pacto, pero en una interpretación más profunda representa la conexión entre lo material y lo espiritual. Ya después hablaremos extensamente acerca de la circuncisión de la carne y la circuncisión del corazón. Por ahora, lo que debemos notar es que, independientemente de que esta fue una instrucción para el pueblo de Israel, para cuando entraran a la tierra de Canaán, esto también tiene implicaciones proféticas. Esta es una profecía que nos dice que a partir del 4º año se llevaría a cabo una conexión entre el mundo en el que Dios existe y el mundo que nosotros habitamos. Es en el 4º año que los árboles comenzarían a dar frutos dignos de ser consagrados. En Marcos capítulo 8 podemos leer un pasaje interesante. En una población llamada Betsaida, que significa casa de pesca, un pueblo localizado en el área de Galilea, en este lugar llamado Betsaida le llevaron a Jesús un ciego para pedirle que lo tocara. Jesús no solo lo tocó, sino que lo sacó de la aldea para después escupirle en los ojos y realizarle imposición de manos sobre ellos. Esto le devolvió la vista al ciego de manera parcial. Bueno, eso dicen la mayoría de las interpretaciones. Yo aquí pondría la duda. Quizás no le devolvió la vista de manera parcial. Es posible que incluso Jesús se haya pasado de la dosis y por eso ese ciego comenzó a ver de más, percibiendo cosas espirituales, viendo a los hombres como realmente son. Este es el único milagro que narra el Nuevo Testamento en donde un enfermo no es restaurado a una condición normal de manera inmediata. Por supuesto que Jesús no se equivocó en la dosis, esto fue hecho a propósito. Jesús, después de escupirle en los ojos y poner sus manos sobre ellos, le preguntó qué veía. El hombre le respondió que veía a los hombres, pero que los veía como árboles que caminaban. Esta es la manera en la que Dios ve a los hombres, como árboles. Como cualquier árbol, la mejor de nuestras versiones es cuando damos muchos frutos y de buena calidad, al 100, al 60 y al 30 por 1. Desafortunadamente, la regla general es que los árboles de esta generación den frutos incircuncisos. Engañados por las religiones, las cuales han anulado los mandamientos de Dios, es frecuente que los frutos de esos árboles nieguen la vigencia de la palabra de Dios, o en el mejor de los casos, simplemente dejan de dar fruto. Y es que a veces es mejor quedarse callado que exponerse a un castigo divino negando la justicia
y verdad implícita en los mandamientos del Eterno. Te recuerdo que el primer salmo dice que todo hombre que encuentra delicia en la ley de Dios, es decir, en su Torá, además de meditar en ella de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Así que todos tenemos la decisión de ser un árbol que dé buen fruto, ser uno que dé un mal fruto o simplemente ser un árbol que no dé fruto alguno. Pero regresemos a la interpretación de este pasaje de Levítico. Si ya entendimos que los árboles son una referencia profética a los hombres, debemos entender que durante los 3 primeros milenios de la historia bíblica no se pudo llevar a cabo una conexión real entre Dios y los hombres. Ciertamente existieron hombres que eventualmente alcanzaron ese tipo de conexión, pero lo que Dios busca es una conexión con todo un pueblo completo. No con una religión que pretende suplantar al Israel de Dios, que se dicen recipientes de todas las promesas de Dios, pero que enseñan a desobedecer sus preceptos. El Israel de Dios es todo aquel que reacciona al llamado de Jesús, aquel que entiende que Jesús no vino a fundar ninguna religión, sino a enseñar la manera en la que se deben obedecer los mandamientos de su Padre. Si estás a la búsqueda de tu consagración para el Eterno y comienzas a comprender que el verdadero camino es el Jesús judío que nació y vivió como tal, y que por lo tanto siempre enseñó teniendo como la base de su predicación la Torá de nuestro Padre, entonces no tengas dudas, eres parte del Israel de Dios. Entonces, durante 3 milenios, se pusieron las bases para el desarrollo de ese Israel. Se le dio una promesa a Abraham, se le dieron descendientes que se convirtieron en 12 tribus. Se les entregó la Torá en piedra, pero aún con todo eso, ese Israel era incapaz de dar frutos que conectaran con el Eterno. Sin embargo, Dios ha mantenido siempre un grupo de personas que no doblaron ni doblarán sus rodillas ante los Baales, ni ante los Baales antiguos, ni ante los Baales modernos. Ese pequeño grupo de personas que han existido de generación en generación fueron los responsables de cuidar la línea genealógica que daría origen a la simiente, al Mesías, la Será de Dios, que sería la primera semilla incorruptible, capaz de producir una multitud de frutos. De esta manera, entendemos por qué es que el versículo 23 nos dice que debemos considerar como incircuncisos los frutos de los primeros 3 milenios. Pero, ¿qué sucedió en el 4º milenio para que el versículo 24 nos diga que el fruto de los árboles puede ser consagrado? Jesús resucitó en el 4º milenio y se presentó ante el Eterno como la primicia de la resurrección, en una de las 7 celebraciones que se mencionan en Levítico 23, la de los primeros frutos. De esta manera, encontramos completa compatibilidad entre las implicaciones proféticas de cada una de las celebraciones de Dios y este pasaje. Si tú no sabes nada de las celebraciones de Dios que se mencionan en Levítico 23, te exhorto a que escuches nuestros estudios que hablan de esas fiestas. Tú puedes encontrar varios estudios de esos temas en nuestra lista de podcast. Si hasta ahora no sabes nada de eso, créeme que después de escucharlos entenderás de una manera más plena los planes que Dios tiene para nosotros. De esta forma, hemos interpretado ya los versículos 23 y 24. Solo falta complementarlo con la interpretación del versículo 25. Cuando lo lees sin la explicación que te acabo de dar, puedes no encontrarle mucho sentido al hecho de que este versículo diga que el 5º año ya se puede comer del fruto de los árboles e inmediatamente después diga para que os haga crecer su fruto. Por principio de cuentas tenemos que tener claro
que los frutos a partir del quinto milenio son considerados por Dios como circuncisos, es decir, ya hay un grupo de personas que tendrán la capacidad de establecer una conexión con el Eterno. Y Dios se encargará de que ese fruto crezca. Pero estos árboles, que a partir del quinto milenio son capaces de dar un fruto apropiado, no son otros sino los mismos de los primeros 4 años. La diferencia es que ahora la semilla que proviene de esos árboles es capaz de proveer una savia perfecta. De esta forma, entendemos por qué el Salmo 104:16 dice que los árboles de Dios se llenan de savia. Así es, a partir del quinto milenio, todos los que profesamos una fe, una emuná, una fidelidad a los mandamientos del Eterno, confirmados por nuestro Maestro Jesús, somos árboles por los que puede correr una savia que nos nutrirá lo suficiente como para ser una fuente de vida, lo que la Biblia llama frutos. Y cada que hablamos de frutos, una de las enseñanzas que debe venir a nuestra memoria es la que Jesús dio a través de la parábola del sembrador. Tenemos un podcast que lleva ese título, La parábola del sembrador. Búscalo y escúchalo. Solo no pierdas de vista que para dar fruto es necesario meditar en la Torá de día y de noche hasta encontrar delicia en ella. Para continuar con la lectura de este capítulo 19 de Levítico, quiero cerrar este tema con las siguientes referencias. En Mateo 4:20, Jesús dijo que los que oyen la palabra y la reciben son los que dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. En Lucas 6:43, Jesús dijo que los frutos malos no provienen de un buen árbol y que por lo tanto un árbol malo es incapaz de dar un buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. En Juan 12:24, Jesús dijo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En Juan 15, versículos 2 al 4, Jesús dijo que aquellos que permanecen en Él, unidos de la manera en la que las hojas de la vid están unidas a la vid, serán limpiados y llevarán más fruto. Así, podría invertir mucho más tiempo refiriendo pasajes que mencionan la relación de los frutos con Jesús y por lo tanto con la Torá del Eterno. Estamos obligados a dar fruto. Esa tendría que ser nuestra misión en la vida. De lo contrario, Jesús mismo es quien nos dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Dios nos libre de eso. De hecho, cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio en cumplimiento de la profecía de Isaías, pregonó: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Te das cuenta? Juan el Bautista y Jesús opinan lo mismo. ¿Será que en estos días se está cumpliendo eso y realmente ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles? Piensa, hermano, medita un poco. Damos gracias a Dios por ayudarnos a entender este estatuto. Considérate afortunado. Ahora prosigamos estudiando más estatutos. Versículo 26. No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros, ni adivinos. No comer cosa alguna con sangre es una instrucción para evitar comer de la carne de los animales cuando aún se encuentren con vida. Por supuesto que además existe una prohibición de comer sangre. Pero aquí encontramos una frase diferente. Aquí dice: no comeréis cosa alguna con sangre. Así es que esto es lo que tenemos que entender. No podemos comer de un animal que está agonizando.
debemos esperar a que mueran por completo para después comerlos. Si la vida de la carne está en la sangre, entonces al comer carne de un animal moribundo, estamos comiendo su carne y su vida. Un agorero es aquel que predice males o desgracias basados en la superstición. No debemos confundir esto con la profecía, ya que la profecía sale de la boca del Eterno y en algunas ocasiones Dios manda a sus profetas para decretar calamidades a quienes se han alejado de su gobierno. Un agorero declara y decreta sin ningún fundamento racional, ni apoyado en la Torá. Ejemplos de malos augurios son las siguientes frases. Pasar por debajo de una escalera es de mala suerte. Romper un espejo te trae 7 años de mala suerte. Si hay un zumbido en el oído izquierdo es porque alguien está hablando mal de uno. El número 13 es de mala suerte, etcétera, etcétera, etcétera. Para los que creemos en el Dios de la Biblia, sabemos que absolutamente todo está bajo su control y que todas las cosas nos vienen a bien. Así, debemos aprender a ignorar los malos augurios y mucho menos podemos servir nosotros mismos como agoreros. Por último, este versículo nos prohíbe la adivinación. Dado que la frase está unida al concepto de agorero, debemos considerar esto como la prohibición de tratar de averiguar el futuro en base a la superstición. Versículo 27. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. La tonsura es un corte de cabello que deja un círculo de la cabeza sin cabello. Algo que es muy común ver en los monjes o en los frailes. Dios prohíbe esto porque esta era una práctica común de los adoradores del sol, pretendiendo emular en su cabeza el disco solar. La idolatría de los pueblos de aquel entonces incluía cortes extraños en la barba. Por lo tanto, Dios prohíbe también en este versículo emular a los pueblos paganos con prácticas que son propias de ellos. Versículo 28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo el Eterno. Se prohíbe lacerarse el cuerpo en señal de luto. Esta era una costumbre de los amorreos. Aquí también se está prohibiendo el tatuaje. Los tatuajes son inscripciones en la piel que jamás pueden ser borrados, dado que son tinta inyectada por debajo de la epidermis. Todas estas prácticas obedecían a prácticas paganas asociadas a la adoración a ídolos. Por este motivo, si nosotros no queremos parecer paganos, debemos de abstenernos de hacer todo esto. Versículo 29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Este versículo menciona el caso de un padre que entrega a su hija soltera para que sostenga relaciones sexuales sin tener la intención de casarla, sino solo de obtener un provecho económico. La prohibición de prostituir a la hija va agarrada de la frase para que no se prostituya la tierra. ¿De qué manera se prostituye la tierra? Cuando la tierra se prostituye, entrega sus frutos en otras tierras y no en la que debía hacerlo. Cuando la tierra deja de producir alimento, el impacto de la falta de cosechas afecta el equilibrio de la vida para mal. Por esto es que el versículo dice que la tierra, cuando se prostituye, se llena de maldad. Versículo 30. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo el Eterno. En medio de estatutos que prohíben comportarse como paganos, Dios hace el contraste y pide guardar los Shabbats, es decir, los días de reposo. De esta manera, reverenciamos tanto al tabernáculo como al templo, cualquiera que sea su manifestación actual.
Si tú piensas que actualmente no hay ni tabernáculo ni templo, te invito a que sigas estudiando nuestros audios. Hay templo, hay tabernáculo, pero se manifiesta de una forma diferente. Es importante darnos cuenta que no basta con tomar actitudes pasivas, es decir, no es suficiente con no hacer lo que aquí Dios nos está pidiendo que evitemos, sino que la manera de mostrar reverencia hacia Él es guardando sus días de reposo. Yo ya perdí la cuenta de cuántas veces se menciona esta instrucción en la Torá. La instrucción en cuanto al día de reposo. Realmente debe ser muy importante para convertirse en el tema más recurrente en toda la Torá. Versículo 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, el Eterno, vuestro Dios. Este versículo menciona los casos del espiritismo o necromancia. En ambos casos se invocan las almas de los muertos para fines adivinatorios o para perseguir y dañar a alguien. Para la persona que practica esto, el castigo que recibe es uno de caret, es decir, de muerte. Versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo el Eterno. Este es un llamado de Dios para mostrar respeto hacia las personas mayores. ¿Pero será a todos? ¿Al punto de ponernos de pie? Si lo hacemos por educación, creo que no está mal, pero debemos entender el sentido de esta instrucción. La palabra hebrea que fue traducida como anciano fue la palabra Zaken, la que a su vez resulta ser el acrónimo de la frase hebrea que significa «Este ha adquirido sabiduría». Si queremos cumplir este mandamiento, tendríamos que ponernos de pie ante aquel que posee la sabiduría de Dios, es decir, el conocimiento de la Torá del Eterno. Así que ya sabes, es bueno respetar y honrar a los ancianos, por supuesto que sí, pero el cumplimiento real de este precepto se lleva a cabo cuando honramos al que sabe de Torá, sobre todo al que ha encontrado la conexión entre la Torá y Jesús. Versículo 33. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, el Eterno, vuestro Dios. No oprimir al extranjero es una prohibición a ejercer todo tipo de injusticia sobre él. Este versículo incluye, además del extranjero geográfico, al extranjero en cuanto a nuestra fe. Cuando alguien se acerca a nosotros en busca de respuestas, no podemos maltratarlo, sino que debemos recordar que en algún tiempo nosotros también nos encontrábamos en la misma situación que él. Versículo 35. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. Yo, el Eterno, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra. Yo, el Eterno. Así llegamos a la conclusión de este capítulo número 19. Bueno, ¿qué podemos decir respecto a todo lo que hemos aprendido acerca de este capítulo? Bueno, Dios hace mucho contraste en estos versículos entre lo que son las particularidades de una sociedad pagana y la diferencia con un pueblo consagrado. Hoy Dios nos ha honrado compartiendo sus mandamientos con nosotros en cuanto a lo que no debemos de hacer.
es importante que tomemos cierto tiempo para meditar en todo lo que aquí hemos leído. La palabra de Dios es un alimento que constantemente tenemos que estar rumiando, es decir, la tenemos que estar masticando y masticando y masticando, porque nunca terminamos de sacar todos los nutrientes que realmente están contenidos en ella. Aquí en este pasaje descubrimos la revelación del misterio, del por qué Dios no permitió que el pueblo de Israel comiera del fruto de los árboles durante los primeros 3 años. Durante el 4.º año los frutos fueron consagrados y a partir del 5.º año ya se podían consumir. Hoy nosotros estamos en la posibilidad de establecer una conexión real entre lo espiritual y lo material. Todo es cuestión de una decisión. ¿Persistiremos en nuestra necedad de querer estar solo en un club de amigos que hacen un montón de cosas cada día que se congregan solo por una tradición y que en ninguna parte de la Biblia se menciona? ¿Continuaremos haciendo todo eso? Es una decisión personal de cada quien. Como dije desde el principio, este no es un mensaje para todos. Este es un mensaje que únicamente encontrará oídos abiertos en aquellos que pertenecen al reino, en aquellos que son descendientes de Abraham, en aquellos que en algún tiempo fueron parte de las 12 tribus de Israel. De esta forma, hoy todo esto puede encontrar un cumplimiento en tu persona. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, mi Señor, que permitiste llegar al final de este capítulo. Hoy hemos aprendido un poco más acerca de la manera en la que nosotros tenemos que comportarnos, de aquellas cosas que no podemos hacer, de aquellas cosas que tú constantemente nos recuerdas que sí tenemos que hacer, como el caso de tus días de reposo. Gracias, Señor, porque hoy nos hemos dado cuenta que encontrándonos ya casi al final del 6.º milenio, hoy esa conexión entre lo visible y lo invisible es posible. Hoy esa conexión entre aquello que dio origen a todo lo que nosotros vemos es posible. Pero lo mejor de todo, que nosotros podemos ser el puente de esa conexión. Sé tú con nosotros durante todo este tiempo y no permitas que esta palabra que hoy hemos aprendido, mi Señor, no permitas que se nos vaya, no permitas que se nos escape. Queremos guardarla, queremos conservarla como si fuera el más grande de nuestros tesoros. Mantén esta palabra viva en nuestros corazones. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén.